Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos de nuevo a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y es para nosotros una gran bendición poder estar instruyendo acerca de la necesidad que tenemos de poder orar y de tener oraciones efectivas. Estamos en la lectura de Efesios capítulo 3 y estamos hablando de las oraciones que el apóstol Pablo hacía por los miembros de la iglesia de Éfeso. Y a través de esto el apóstol Pablo nos enseña por qué debemos orar. Volviendo al versículo 15 de la lectura que hemos tenido esta semana, dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos Dios lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Una vez más, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, piensen en eso, los gloriosos e inagotables recursos de Dios, Él lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Aquí Pablo nos está expresando el primer motivo de oración que él tenía para los miembros de la iglesia de Éfeso, y era que de los gloriosos e inagotables recursos de Dios, Él nos brindara el poder para una vida cristiana sobrenatural, poderosa, una vida cristiana firme, endurecida, que resiste, que permanece, que está bien arraigada. Pero piense cómo son los gloriosos e inagotables recursos de Dios. No sé qué adjetivo podemos usar. Ilimitados, recursos sobrenaturales, recursos llenos de poder, llenos de gracia. Porque estamos hablando del poder de Dios, del mismo cielo trayendo su bendición sobre nosotros. Estamos hablando de la misma presencia de Dios cubriéndonos, ayudándonos, respaldándonos. Estamos hablando de recursos divinos, sobrenaturales para su iglesia. Y esto tenemos que reconocer lo que es algo que es para nosotros. Hay personas que cuando piensan en poder ser llenos de ese poder, tienen temor. Yo quiero invitarle a que no tenga temor de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Al contrario, es algo que debemos de anhelarlo y buscarlo. Debemos de reconocer que existen muchas enseñanzas contrarias hoy en día al mover del Espíritu Santo. Por eso tenemos que hablar, ¿por qué necesitamos eso? Piense en el tipo de oraciones que hacemos. ¿O son oraciones pequeñas? ¿O pueden ser oraciones llenas de fe, de audacia, de riesgo? Necesitamos convertirnos en cristianos llenos de poder y de autoridad. Piense en su vida o en su iglesia llena de la fortaleza espiritual por el poder del Espíritu Santo. Que no dependemos del intelecto humano, ni de los planes humanos, ni de la sabiduría humana, sino del poder divino. Por eso necesitamos ser fortalecidos. Pero más que con bonitas palabras o mensajes motivacionales, honestamente necesitamos el poder de Dios. Usted necesita el poder de Dios. Usted necesita esos recursos inagotables del cielo. Usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es algo que todos nosotros los creyentes necesitamos realmente entender, descubrir, buscar en nuestras vidas, ser cristianos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Escuché la historia de una familia en Estados Unidos que se cambió de casa y era una casa vieja, y cuando llegaron y quisieron hacer encender muchos de los aparatos eléctricos que estaban ahí, no les funcionaban, y resultó que pensaron ellos que la lavadora no funcionaba porque ya estaba viejita. Entonces tuvieron que ir y fueron a comprar una nueva lavadora, la trajeron y cuando la conectaron tampoco funcionaba. Y el señor que llegó a instalárselas les dijo: ¿dónde está la palanca de la electricidad? Les dijo.
Y entonces ellos ni siquiera sabían dónde estaba, hasta que anduvieron buscando por la casa y la encontraron. Y era nada más de subir la palanca de la energía para que toda la casa y todos los demás aparatos funcionaran. En realidad, la primera lavadora estaba buena. Sencillamente no habían encendido, no habían levantado la palanca que producía la energía que toda la casa necesitaba. Y incurrieron en el gasto. No sé si la devolvieron o no la devolvieron, esa historia no la sé. Pero solo quiero traer esta ilustración como un ejemplo de que muchas veces nosotros los cristianos vivimos vidas cristianas promedio. Ahí la vamos pasando, ahí sobreviviendo, me dijo una vez una hermana. Otro me dijo, aquí como gato panza arriba aguantando al diablo. Sencillamente porque no nos hemos conectado a una comunión verdadera. Y el Espíritu Santo no es una fuente de poder. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo no es energía. El Espíritu Santo es una persona que tiene el poder de Dios para obrar en cada uno de nosotros. Pero muchas veces cuando no entendemos, y esa es la razón por la que Pablo oraba, para que fueran fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, que fueran llenos de esos gloriosos e inagotables recursos en su ser interior por medio de su Espíritu. Yo quiero preguntarle, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo en su vida? Hay ejemplos bíblicos de lo que sucede cuando estamos llenos del poder del Espíritu. Lucas capítulo 4, versículo 14 dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó a hacer señales y maravillas. Jesús tuvo una vida y un ministerio fructífero que fue respaldado y guiado por el poder del Espíritu Santo. Esa misma clase de vida, esa misma calidad de vida es la que Dios desea que cada uno de nosotros tengamos. Por eso Jesús se apartaba en las mañanas, cuando era muy temprano, para tener comunión con el Padre. Por eso Jesús dice que cuando era noche todavía Él pasaba orando, porque Él sabía y reconocía la necesidad que tenía de poder hacerlo. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 24:49, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Es tremendo y a mí me impacta mucho el razonamiento cristiano de muchos hoy en día que creen que esto es opcional. Piensan que el poder del Espíritu Santo en sus vidas es negociable. Algunos han llegado a decir que es innecesario, que es parcial, que depende. Pero esta es la razón donde muchos llegan hasta cierto nivel en su vida cristiana y se conforman, se acomodan, se llegan a relajar y sencillamente es por la razón que les hace falta el poder del Espíritu Santo. Pero más que manifestaciones sobrenaturales para poder vencer el pecado y la tentación, más que para poder tener una experiencia donde siento la presencia de Dios, lo cual es algo hermoso y precioso y maravilloso. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser victoriosos sobre el pecado, para cambiar nuestra vida, para cambiar de ser personas chismosas, chambrosas, criticonas, a personas que hacemos lo correcto, que amamos y bendecimos a los demás. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir en santidad, para renunciar a la vida de pecado, para someter nuestra naturaleza pecaminosa a la voluntad de Dios. Y sin duda alguna, que además de todo eso, el poder del Espíritu Santo va a venir acompañado de milagros, de enfermos que son sanados, de esa autoridad para echar fuera demonios, de ese denuedo para hablar la palabra de Dios con valentía y autoridad para que otros conozcan al Señor Jesucristo. Jesús les dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
del Padre. Y en Hechos capítulo 2, versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Mire qué experiencia más maravillosa. Quedaron llenos, quedaron empoderados. La palabra viene de la palabra dunamis, que significa dinamita. Explotaron en el poder de Dios. Destruyeron las fortalezas del enemigo, conquistaron, vencieron, se volvieron cristianos poderosos, contagiosos, explosivos, con una fe fuerte, porque fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Pablo le escribe a los corintios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, y le dice: y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. La Reina Valera dice que fui a ustedes con demostraciones de poder. Quiero preguntarle, ¿usted está necesitado del poder de Dios? ¿Está necesitado usted de la unción de Dios? ¿Reconoce esa necesidad? Quiero invitarle a que esta sea una oración en su vida. Señor, yo necesito tu poder en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que hago, Señor. Yo necesito la unción de tu Espíritu Santo. Vamos a una pausa y regresamos con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es que podamos reconocer nuestra necesidad de ser llenos de poder. Diga conmigo: yo necesito el poder del Espíritu Santo. Puede repetirlo una vez más: yo necesito el poder del Espíritu Santo. Y nuestro desafío en este día es que todos podamos orar en función de eso, en función de que el Espíritu Santo nos llene de su poder, nos llene de su presencia, para poder tener vidas cristianas que honran y glorifican el nombre del Señor. Ore conmigo rápidamente esta mañana. Padre, reconocemos que necesitamos tu poder. Y tú prometiste y enviaste al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos llenara. Oro, Dios, que la vida de cada uno de mis hermanos oyentes puedan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Que nos mueva, Señor, a tener vidas cristianas victoriosas, llenas de tu unción. Que bendigamos y marquemos la vida de los que están a nuestro alrededor por la unción y tu presencia que mora en nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria.